avala el compromiso universitario con la paz y en especial el interés de la Universidad de Antioquia en contribuir desde la academia al debate sobre los asuntos relacionados con la pacificación nacional. Por ello, y a propósito de celebrar los 25 años de vida editorial de la revista Estudios Políticos, se propone la ilustración académica sobre la construcción de paz en Colombia, un diálogo con Humberto de la Calle Lombana. En especial, agradecemos al doctor de la Calle su deferencia al atender esta convocatoria universitaria y unirse a la reflexión, el diálogo, la discusión y el debate de la problemática política contemporánea en Colombia. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie para cantar el himno de la Universidad de Antioquia. Pueden sentarse. Saludamos en primera fila al invitado especial a la Universidad de Antioquia, el doctor Humberto de la Calle Lombana, al vicerrector general de la universidad, el profesor Álvaro Franco Giraldo, al secretario general también de la alma mater, el profesor David Hernández García, al director del Instituto de Estudios Políticos, el profesor Juan Carlos Vélez Rendón, a la directora de la revista Estudios Políticos, la profesora Daisy Hurtado Galeano, demás invitados congresistas antioqueños que también nos acompañan, de manera particular a los exdirectores de la revista Estudios Políticos, los profesores Fabio Humberto Giraldo Jiménez, Juan Carlos Vélez Rendón, William Freddy Pérez Toro y Manuel Alonso Espinal. Compartimos nuestra consideración y votos por la salud de la exdirectora de la revista de Estudios Políticos, la doctora María Teresa Uribe de Hincapié. Saludamos a los directivos universitarios, investigadores, profesores y en general a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general. A continuación con ustedes compartirá un saludo institucional el vicerrector general de la Universidad de Antioquia, el profesor Álvaro Franco Giraldo, a quien invitamos. Buenos días. Doctor Humberto de la Calle Lombana es vicepresidente de la República y es jefe negociador del Gobierno para el Acuerdo de Paz con la FARC-EP. Doctor Juan Carlos Vélez Rendón
director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, profesora Daisy Hurtado Galeano, directora de la Revista de Estudios Políticos, señores directores de la Revista de Estudios Políticos, doctor Fabio Humberto Giraldo Jiménez, profesor William Freddy Pérez Toro y Manuel Alonso Espinal, señores congresistas y demás representantes de la política nacional, señores directivos universitarios, profesores y estudiantes, comunidad universitaria en general y señores ciudadanos que nos acompañan. Para la Universidad de Antioquia es de suma trascendencia este evento por dos hechos fundamentales. El primero, el tema de la paz, sin duda encarnado en el doctor Humberto de la Calle, y el segundo, la efemérides, los 25 años de la Revista de Estudios Políticos. Alrededor del primer tema de la paz, la universidad se compromete efectivamente con la paz, doctor Humberto de la Calle. Nuestro trasegar ya en estos últimos años ha estado en alguna forma trabajando de la mano del proceso y de la gesta que usted llevaba adelante fundamentalmente de La Habana, pero en el momento presente la universidad asume el compromiso a través de sus diferentes organizaciones, la Mesa Universitaria por la Paz, el Comité Directivo y el Comité Académico de la Paz y el desarrollo del Programa de Paz Universitario. Nuestro plan de desarrollo al 2026, doctor de la Calle, asume en su eje número 5 el tema de la construcción de la paz, la equidad y la inclusión social. Así es que la continuidad en este proceso de paz es fundamental, lo sabemos, seguramente de ello nos hablará usted en los próximos minutos y puede contar con la Universidad de Antioquia. En segundo lugar, el tema de la Revista de Estudios Políticos, un reconocimiento grande al Instituto de Estudios Políticos, en este momento presidido por el profesor Vélez, y a la revista en sus 25 años, presidido actualmente por la directora, la doctora Daisy Hurtado. Queremos siempre destacar lo positivo que hace la Universidad de Antioquia y en este caso la revista ha estado del lado de la paz desde el mismo inicio del trabajo en el proceso de La Habana. La revista se ha abierto para los temas de paz y los estudios de paz han consolidado un trabajo importante desde el punto de vista intelectual y académico. Ahora lo que falta es justamente aprovechar ese trabajo intelectual para ponerlo al servicio del país, de la gesta gubernamental y sobre todo de la paz en los territorios y la implementación de los diferentes incisos y sucesos que tienen que ver con el Acuerdo de La Habana y con toda la propuesta de paz que se ha venido liderando desde el organismo gubernamental y en especial por el doctor Humberto de la Calle. Mis felicitaciones en este momento importante para la revista a los directores Fabio Humberto Giraldo Jiménez, William Freddy Pérez Toro y Manuel Alonso Espinal, así como a la actual directora. El estímulo que puede dar la universidad a ellos, como a todos, es el reconocimiento grande por esta inmensa labor académica, investigativa y de publicación, y decirles adelante y muchas felicidades. Muchas gracias, señor vicerrector. Durante 25 años, la revista no solo ha evidenciado el transcurrir histórico del país y contextualizado las condiciones internacionales que pesan sobre la vida nacional. De ello, hará sus comentarios la actual directora de la revista, la profesora Daisy Patricia Hurtado Galeano, a quien invitamos. Buenos días. Bueno, quiero empezar por ofrecer un afectuoso saludo al vicerrector general Álvaro Franco, al director del Instituto de Estudios Políticos Juan Carlos Vélez Rendón y al profesor Fabio Giraldo.
Agradezco muy especialmente al doctor Humberto de la Calle por haber aceptado acompañarnos en esta conmemoración de los 25 años de la revista Estudios Políticos y, por supuesto, agradezco a toda la comunidad universitaria que aceptó venir a un emblemático espacio de discusión y deliberación como es el Teatro Comandante Camilo Torres, para celebrar como nos gusta, hablando de política y esta vez para hablar de paz. Una paz a la que urge hacerle un lugar en la vida institucional colombiana y sobre todo en nuestra cultura política. Hace 20 años, el profesor William Restrepo, en la 10ª edición de la revista, en el 97, hacía un llamado a la academia para decirle que se encontraba ante una exigencia ética y política de dimensión histórica, la transformación intencional del esfuerzo explicativo de la guerra por la preocupación comprensiva, funcional y constructiva de la paz, como una alternativa histórica para la solución del conflicto que nos absorbe y nos anima en el presente. Y agregaba que, dada la introyección de la violencia durante tantas décadas, se requerían soluciones en la larga duración que desbordaban el ámbito de la acción inmediata, del modelo de negociación aplicado o del modelo adoptado. Solo así podría salirse de ese proceso envolvente y global de violencia y construir un orden social que involucrara a todos los individuos como importantes gestores de la paz. Una tarea en la que la universidad tiene un gran compromiso, pero quiero dejar ese tema para quienes enseguida nos van a deleitar con sus intervenciones y con su conversación. Muchas son las razones por las que una revista celebra su arribo al primer cuarto de siglo, que la clasificación y los rankings, que la exogamia y la internacionalización, que los impactos y las citaciones. Pero más que ocuparme de esas cosas, yo quiero celebrar estos 25 años de la revista Estudios Políticos por ese denodado esfuerzo que ha realizado en la construcción de una comunidad académica, comprometida desde sus primeras páginas y desde sus primeras letras con la comprensión de los fenómenos políticos que han agobiado la vida diaria de los colombianos. Tarea nada fácil, como todos nosotros sabemos, en un país que poco invierte en la educación y menos aún en la ciencia, y menos aún en las ciencias sociales. Es oportuno celebrar también porque la revista ha sido una escuela para quienes en los últimos años han dirigido al Instituto de Estudios Políticos y para quienes en él han llevado en sus hombros la responsabilidad de la investigación y de la docencia, porque cada uno de ellos ha sido parte de este proyecto editorial, escuchando y leyendo a los maestros, y me refiero a William Restrepo, a María Teresa Uribe, a Fabio Giraldo, transcribiendo los manuscritos, corrigiendo la ortografía y la gramática, revisando pruebas de imprenta, en fin, porque antes de ser directores del instituto, coordinadores de investigación o de posgrado o directores de la revista, y hablo aquí de Manuel, de Adriana, de Juan y de William, todos ellos tuvieron algo que hacer, que aprender y que legar a la revista. Ha sido igualmente una escuela para los asistentes editoriales y auxiliares, que a lo largo de todos estos años han realizado esa cuidadosa artesanía que implica la publicación de una revista semestral que cada vez llega a públicos de otras latitudes. Ha sido una escuela para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado que han encontrado en la revista una valiosa fuente bibliográfica para sus trabajos de grado, y muchos incluso han podido ensayar allí sus primeras letras. Finalmente, es una escuela en la que seguimos aprendiendo, de la mano de los integrantes de nuestro comité científico, de los autores y de los árbitros que con sus contribuciones y evaluaciones nos muestran la importancia de la rigurosidad de los argumentos cuando de analizar la política se trata. Y en esta tarea, en esta idea de concebir una revista científica como escuela, queremos hacer un homenaje a uno de los gestores, al fundador de la revista Estudios Políticos, al profesor Fabio Humberto Giraldo. Profesor. Moción de reconocimiento. El Consejo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, reunido en sesión de mayo 15 de 2017, acordó por unanimidad hacer un reconocimiento público al profesor Fabio Humberto Giraldo Jiménez en el marco de la celebración de los 25 años de la revista Estudios Políticos. El Consejo destaca la trayectoria académica del profesor Giraldo y su compromiso como gestor y primer director de la revista, un proyecto editorial que hasta su emblemática edición número 50 ha querido ser fiel a su legado. Primero, que el conocimiento científico es un patrimonio público, y segundo,
que la vigorización del análisis de la política que se comunica y se divulga debería ser un antídoto a las tiranías y una herramienta para visorar alternativas a lo existente. Dada en Medellín a los 22 días del mes de mayo de 2017, firman Juan Carlos Vélez Rendón, presidente, María Ochoa Sierra, secretaria. Muchas gracias, profesor, por todas sus enseñanzas. Muchas gracias, profesora. A continuación invito al profesor, precisamente el fundador de la revista, Fabio Humberto Giraldo Jiménez, a compartir unas palabras y en calidad de moderador contextualizar este espacio académico 25 años de la revista Estudios Políticos, Construcción de Paz en Colombia, un diálogo con Humberto de la Calle Lombana. Profesor. Muy bien, voy a ser breve porque aquí el protagonista es otro. Es una gracia y un honor, doctor Humberto, tenerlo aquí y espero que se sienta como en su casa, porque yo en lo personal no dudo en reconocer usted lo que nosotros llamamos a una buena persona. Muy brevemente quiero decir que, a modo de contextualización, que el Congreso ya ha aprobado el acuerdo y algunos asuntos fundamentales que tienen que ver con el andamiaje jurídico para su implementación. Cito, por ejemplo, la ley de amnistía, la justicia especial para la paz y el blindaje de los acuerdos, entre otras. Pero es que la decisión de la Corte la semana pasada nos plantea un reto muy grande que desafortunadamente tenemos que enfrentar de una manera inusitadamente diferente, porque esa decisión tumbó 2 artículos del fast track o del método rápido para aprobación de todo ese andamiaje jurídico, de lo que aún falta para implementarlo, basado básicamente en 2 argumentos: de que se sustituye con el fast track la Constitución y de que se resquebraja el principio de la separación de poderes al restarle autonomía al Congreso. Esa decisión de la Corte impacta fuertemente lo que falta para la implementación de ese andamio jurídico, que no es poco, más o menos unas 50 leyes y más o menos unas 10 reformas, entre las cuales pues cabe citar algunas que son fundamentales, como la ley estatutaria para la reforma de la justicia y algunas reformas estructurales que impactan directamente en la causa y en la solución de los problemas del conflicto, como por ejemplo la ley de tierras y la reforma política. O sea que el reto no es pequeño. Pero yo no quiero adelantar ninguna opinión personal porque para ello invitamos al doctor Humberto. Sin embargo, debo decir que en medio de un cierto pesimismo en general bastante inducido, lo curioso es que esa decisión de la Corte nos pone a nadar, en la opinión, entre 2 optimismos distintos. Por un lado, el optimismo malintencionado de quienes creen que se apuntaron un golazo democrático contra su enemigo, el proceso de paz, al que quieren hacerlo trizas. Y de otro lado, el optimismo, a mi modo de ver, un tanto fatuo de quienes piensan que con la disciplina interesada o altruista de las mayorías en el Congreso se pueden sacar adelante lo que falta de ese andamiaje para la implementación. Para bien, sin embargo, el doctor Humberto ha manifestado ayer en una entrevista su disposición de hacer honor a su apellido y salir a la calle a defender lo que con tanto empeño, voluntad y conocimiento ha ayudado a construir. Y es en ese sentido
que lo queremos escuchar, porque aquí ya no se trata de llorar sobre la leche derramada ni hablar sobre el pasado, sino cómo vamos a enfrentar este futuro. Siéntase como en su casa, doctor Humberto. Muchas gracias, profesor Giraldo. Daremos ahora inicio a la conferencia Construcción de Paz en Colombia con el abogado, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Gobierno y del Interior y jefe negociador del Gobierno en el Acuerdo de Paz con las FARC, el doctor Humberto de la Calle Lombana, y además con el profesor Fabio Giraldo Jiménez. Invito a subir entonces al doctor Humberto de la Calle para dar comienzo a este segmento. Bienvenido, doctor. Bueno, muy amables. Un gran saludo, mil gracias por estar aquí, por permitirme algunos minutos de su atención para que hagamos una discusión, como se ha dicho, totalmente reflexiva. Este es un ejercicio académico. Voy a tratar de rebajarle a los adjetivos para que realmente esta sea más bien una sesión de deliberación, lo cual también quiere decir que me interesan mucho sus inquietudes, preguntas. Luego yo voy a tratar de abreviar al máximo para abrir mucho más espacio a ustedes. Gracias al señor vicerrector, el doctor Franco, al director del Instituto de Estudios, doctor Vélez, a la profesora Daisy Hurtado Galeano y a quienes hacen parte de la distinguida presencia en esta mañana de hoy. Igualmente un saludo a los congresistas Agudelo y Hurtado y a las demás autoridades aquí presentes. Extiendo también el saludo a los anteriores directores de la revista de Estudios Políticos, que es justamente el motivo por el cual estamos aquí en la mañana de hoy, dentro del proceso de conmemoración de 25 años, que es una tarea enorme. Mantener una revista de carácter académico en Colombia es casi realmente un imposible, o sea que me parece que la ocasión es propicia también para extender ese saludo a todos aquellos que han echado sobre sus hombros la tarea de construir un foro de raciocinio científico sobre la realidad de Colombia. Yo lo que quiero fundamentalmente, repito, es oír y dialogar, y en ese sentido no quisiera hacer una cosa muy fatigante, pero en la medida en que el doctor Giraldo Jiménez ha planteado los temas de coyuntura recientes del día de ayer, pues no puedo escapar a ellos y me permito hacer una breve digresión inicial, sin perjuicio de 2 o 3 reflexiones un poco más extendida sobre lo que estoy viendo de la coyuntura y el futuro. Vamos a tratar de tocar el tema de la llamada sustitución de la Constitución, que es un tema extraordinariamente abstracto, pero a ver si logramos hacerlo de una manera sencilla para saber realmente de qué se trata. Esta es una viejísima discusión de filosofía del derecho y dijéramos, se rompen en cierto momento 2 vías y 2 maneras de asumir, dijéramos, la prevalencia de valores y normas en el mundo jurídico. Una escuela que arranca desde el derecho natural con distintas manifestaciones y arraigos, originalmente con fuerte acento teológico, luego más dirigida a elementos propios de la dignidad humana, de la civilización, de una sociedad respetuosa, que implica entonces que hay unos valores que están por encima incluso del texto constitucional. Frente a eso, una otra avenida, llamémosla positivista, que dice, mire, como eso es tan inasible, como es tan vago saber cuáles son esos valores superiores, para la sociedad es más fácil atenerse al derecho escrito, al derecho positivo. La Constitución es el papel el librito, eso es la Constitución, y no más que eso. La Corte Constitucional colombiana, a partir de 1991, optó por la primera tesis y yo creo que de manera acertada. ¿Acertada por qué? Porque, en efecto, hay valores que tenemos que preservar y que son inherentes a una organización democrática, sin los cuales
se desfigura totalmente el Estado de Derecho y la propia Constitución. Esto no es nuevo, incluso desde los griegos se distinguía entre lo que se llamaba nomoi y sefismata. También, aún en el ágora, siendo democracia directa permanente, se decía, el ágora puede cambiar unas cosas, pero otras no. Y esas que no son, lo repito, la estructura básica, el corazón, lo que uno no puede cambiar sin desfigurar el entramado constitucional. Voy a hacer un poco una caricatura, ustedes me entenderán. Estoy exagerando en lo que voy a decir, pero es para que nos entendamos. Si por medio de una reforma constitucional se instaura la monarquía en Colombia, pues claro que eso no es viable, porque eso destruye toda la concepción democrática de la Constitución. Entonces, ahí está un elemento infranqueable. Y voy a ser todavía un poco más irónico, más caricaturesco, pero para que nos entendamos, si por medio de una reforma constitucional se reinstaura la esclavitud en Colombia, pues ni modo, a nadie se le ocurre que eso tenga validez. Por lo tanto, la Corte originalmente, desde el 91, sí tenía razón cuando decía tenemos que preservar algo de la Constitución. Ahora, una nota de pie de página, porque es que fíjese, aquí hay una paradoja política. Este no es solo un tema jurídico. Una paradoja política porque esta teoría tuvo su aplicación para precaver el deseo de los defensores del statu quo de tirar al tarro de la basura la Constitución. O sea que era una reacción, llamémosla progresista, ¿sí? Como en el año 91 se logró una Constitución más incluyente, por defectos que tenga, es una visión de sociedad que encarna un proceso de solidaridad y de respeto a la persona humana, hay que proteger eso. Y en aquel entonces el asedio era de quienes querían tumbar la Constitución y retrotraerla a base de reformas. Ese no es el origen, ya dije que desde Grecia es el origen, pero sí fue el momento en que la Corte, con razón, dijo, hay algo para preservar. Y entonces, cuando empiezan a surgir reformas constitucionales, es bueno que tengamos claridad. Aquí no estamos hablando de leyes, sino de reformas constitucionales, pues esas reformas son válidas siempre y cuando, en tanto y en cuanto, no destruyan la esencia del régimen constitucional vigente. ¿Y por qué? ¿Quién dictó esos valores constitucionales? Allí se dice, en la teoría constitucional, no, fue el constituyente primario, o sea, el originario, a nombre del pueblo, que es el que da ese lineamiento general. La Corte incluso nunca dijo que no se podía cambiar esa esencia, sino que tenía que hacerse por un método agravado, convocando, por ejemplo, una constituyente. Por lo tanto, cuando se le atribuye a la Asamblea Nacional Constituyente el carácter de constituyente primario, delineador de esa estructura básica, lo que se está diciendo es que ahí hay una voz que es la que tenemos que respetar. Y entre otras cosas, ¿cuál es esa voz? Y ahí es donde, en mi opinión, empieza a tener serias deficiencias la argumentación de la Corte. Justamente esa voz era la consecución de la paz, la implantación de la paz, artículo 22, que se define como derecho y como deber. Si lo queremos decir de esta manera, aquí se está cerrando el periplo constitucional que empezó en el 91. El constituyente reconocido como primario fue el que le dijo a la nación colombiana, quiero que luche por la paz, que además es un derecho suyo. La Corte en su momento, en el año 91, dijo, apruebo el trámite extraordinario de una constituyente, sencillamente porque la Constitución es un tratado de paz, citando al jurista italiano Norberto Bobbio. Entonces, si algo hace parte inherente de la estructura constitucional es al revés, es la implantación y preservación de la paz. Lo que sería una sustitución de la Constitución es olvidarse, no cumplir. Luego, el razonamiento es exactamente el contrario. La verdadera voz del constituyente primario va en torno al aseguramiento de la paz y no al contrario. Ese es un primer punto de partida. El segundo punto de partida, como se dice que esas dos normitas, yo tampoco quiero hacer un acto de melodramático aquí o de una especie de Casandra anunciando serios disturbios, pero examinemos la situación. Esas dos normas lo que decían es, no se puede votar en bloque
y se necesita permiso del gobierno o consentimiento del gobierno para modificarlas. Allí es donde se dice entonces que se ha violado la estructura central de la Constitución y se ha afectado la separación de poderes. Ese argumento es absolutamente falso. Ya hoy en la Constitución ocurre lo mismo en dos hipótesis. El Congreso no puede adicionar partidas al presupuesto sin permiso del gobierno. Eso existe. Segundo, en el plan de desarrollo no puede cambiarse el plan de inversiones sin permiso del gobierno. Y tercero, si faltara, en los tratados internacionales se vota en bloque. Y nadie ha dicho hasta ahora, a nadie se le ha ocurrido decir que esto afecta a la separación de poderes. ¿Por qué? Porque hay cierta lógica. Dice, hombre, para mantener la coherencia del gasto y un manejo de la hacienda pública razonable, pues está bien que los congresistas no empiecen a disparar con escopetas, sino que tengan que ir donde el ministro de Hacienda. ¿A alguien le pareció que eso era bueno? Y si eso es bueno, o por lo menos está en la Constitución y nadie lo ha discutido, frente a la paz, que además es el designio originario del constituyente del 91, ¿cómo nos van a decir que eso viola la esencia de la Constitución? Realmente aquí lo que hay es una enorme exageración. ¿Cómo es posible que se diga que el Congreso, en ejercicio constituyente, porque no estamos hablando de leyes, a través de una reforma constitucional dijo, vamos a votar en bloque, que nos digan que eso viola la fibra, la esencia central de la Constitución, o que se sostenga con un error evidente de hecho, que es que el fast track impide la deliberación? No es así. Lo que ha habido es deliberación, propuestas, discusiones, pero al momento de decidir, la vía rápida consulta dos valores que son muy importantes. El primero, rapidez. En un examen comparado, muchos procesos de paz exitosos ya han caído en los primeros años por incapacidad de cumplir rápidamente. Aquí no podemos estar con una guerrilla ingresando a unas zonas de normalización y en proceso de dejación de armas esperando a una tortuosa discusión en el Congreso. Y en esto no seamos ingenuos, porque es que ahora nos dicen, no, hombre, no, una maravilla. Pues claro que hay una coalición y ojalá salga adelante y eso es lo que hay que hacer. Pues es obvio, eso tiene que ocurrir en el Congreso, pero eso no va a ser fácil, y menos en este ambiente de polarización y ya con la cercanía de un debate electoral. Luego, realmente eso sí implica, llamémoslo por ahora, un riesgo para no exagerar. Ese es uno de los primeros valores. Y el segundo, que para mí es más importante, es que las leyes recojan y desarrollen de manera genuina lo acordado. Y ahí viene también un enorme error de perspectiva. Es que aquí no estamos hablando como de una especie de acuerdo nuevo, no es que ahora nos tengamos que sentar a discutir con el Congreso o con la Corte cuáles son las características de un acuerdo nuevo, no. El acuerdo existe. Por lo tanto, no es gravoso para la democracia colombiana que los desarrollos se garantice que corresponden genuinamente a lo que ambas partes en La Habana discutieron y acordaron. Me parece que allí hay, dijéramos, un bache de raciocinio, un eslabón perdido en la caracterización que la Corte hizo de esto. Porque cuando digo que hay un acuerdo, estoy hablando de un acuerdo de Estado. Este ya no es un acuerdo parcial de un ejecutivo que simplemente fue a La Habana a firmar un papel. ¿Por qué es un acuerdo de Estado? Primero, porque fue suscrito por el Ejecutivo. Segundo, porque fue refrendado por el Congreso, con toda la discusión que eso implica, y la podemos abordar ahora. Y fue refrendado por el Congreso siguiendo los propios lineamientos de la Corte Constitucional. Luego, aquí hay primero un problema jurídico, un acuerdo que existe y que tiene que ser cumplido en desarrollo del mismo sin traicionar su espíritu. Un enorme problema político, porque no es una invención nuestra que sectores claros, por ejemplo, máximos dirigentes del Centro Democrático han dicho que el acuerdo hay que volverlo trizas. Esa palabra no es invento nuestro. Aquí no estamos como en una especie de personas que se rasgan las vestiduras creando un tema artificial, no. Eso se dijo y se dijo textualmente. Se autodefinió ese movimiento como un movimiento de derecha, que estaba dirigido a volver trizas el acuerdo. Pero más allá, en mi opinión, de un tema jurídico y político, también hay un tema de profunda raigambre ética, porque el Estado colombiano no puede suscribir un acuerdo para luego empezar punto por punto, detalle por detalle, a ver cómo lo reacondiciona al interés de las mayorías
esporádicas en el Congreso de la República. El riesgo ético es enorme. A mí me parecería, sinceramente, un contrasentido histórico que procediéramos de esa manera cuando la historia de Colombia está plagada de acontecimientos semejantes, todos luctuosos, todos violentos. José Antonio Galán hace un pacto con Monseñor Caballero y Góngora y después de eso lo matan. La guerrilla liberal, Guadalupe Salcedo, entrega las armas, lo matan. Lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica, esto va mucho más allá del derecho o de la política. Me parece que hay un elemento ético en virtud del cual los pactos son para cumplirlos. Yo a veces digo en broma que, citando a mi mamá, me digo, eso no se hace, mijo, eso no se hace. Uno no desarma una guerrilla para luego incumplir. Ese es un acto de perfidia. Y a mí me parece que no solo es un riesgo, sino que tiene una muy profunda deficiencia ética obrar de esa manera. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con esta sentencia, si bien se localiza en esos dos puntos, sí abre una incógnita enorme. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un grupo político que coloca como bandera suya volver trizas el acuerdo. Y la Corte que, excediéndose, en mi opinión, en el principio de la prohibición de sustituir la Constitución para llegar a estas decisiones incluso de pequeño calado, pues realmente envía el mensaje nuevo de que lo que hay en el fondo es una nueva negociación que comenzará y tendrá lugar en la Corte. El control constitucional automático se pactó, lo pactamos nosotros con las FARC. Y obviamente hay que acatar el fallo. De ninguna manera yo he dicho lo contrario. Pero en una democracia tenemos oportunidad de discutir y sobre todo de advertir. Porque retrotraer lo que está ocurriendo ahora, una paz que apenas es incierta y comienza, tiene, en mi opinión, repito, enormes riesgos. Con mayor razón, cuando una de las estructuras centrales de las conversaciones en La Habana se basó en la incorporación de un concepto que suena abstracto, pero que es extraordinariamente práctico. En ocasiones anteriores fracasaron los intentos de paz por muchas razones, también militares y políticas, claro está, pero porque no se distinguió entre el fin del conflicto y la consecución de la paz. Justamente lo que se logró en la fase secreta en La Habana fue establecer una agenda concreta de 6 puntos para terminar el conflicto, que no quiere decir que eso sea equivalente a la paz, sino al contrario, que abre la puerta para la búsqueda de una paz que ya no depende de las FARC y del gobierno, sino de todos los colombianos, de multiplicidad de personas, arrancando desde las propias víctimas, que necesitan satisfacción a sus derechos. Luego, esa separación fue la que impidió, que era lo que ocurría en el pasado, que se pensara que una mesa de negociaciones era para hablar de lo divino y lo humano. Eso no fue lo que se hizo. Y también por eso la idea de incorporar la totalidad del acuerdo al llamado bloque de constitucionalidad no prosperó. Lo que se hizo fue una cosa limitada al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, que son los elementos dentro del acuerdo que sí tienen, dijéramos, una preeminencia jurídica, incluso por normas y jurisprudencia muy anterior a lo que se dijo en el propio acuerdo. En resumen, sin exagerar, repito, ni entrar en una situación melodramática, estos mensajes son malos. Estos mensajes sí ponen en duda unas circunstancias que comienzan una paz que florece y que requiere cuidado de todos. Por eso hay una respuesta obvia en el sentido de consolidar y disciplinar una mayoría en el Congreso, que ha venido lealmente apoyando los acuerdos, y eso es posible y eso es obvio, eso no lo discute nadie. Pero lo que yo trataba de decir es que hay que ir mucho más allá, porque es que los riesgos también van más allá, y eso significa que, en mi opinión, aquí tenemos que aunar voluntades. Yo hablaba de una enorme coalición que no solo contiene a los partidos que están votando en el Congreso, sino a estudiantes, independientes, la gente que se tomó las calles después del 2 de octubre. Me parece que tenemos que dar el mensaje claro y categórico de que vamos a preservar lo que apenas nace y que lo que nace no solo se contrae al texto del acuerdo, porque allí también hay una deformación
la discusión en Colombia no debe ser tanto ya los literales y los parágrafos del acuerdo. Me parece que esta es una discusión sobre el camino de Colombia, para dónde vamos y qué es lo que hay que preservar y defender. Detrás de la discusión ya no están las FARC, sino la idea del país que uno quisiera. Y de nuestro lado, de quienes estamos defendiendo esto, lo que pensamos es que el acuerdo es una oportunidad de un proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana, cuyo obstáculo es el statu quo, es no hacer nada. Lo que nosotros vemos como posibilidad de transformación es una reforma rural integral, que es una asignatura pendiente en Colombia desde hace años. Los países latinoamericanos, nuestros vecinos, hicieron una reforma hace décadas y nosotros tenemos gran concentración de la tierra, muy baja productividad, casi indignidad de la familia campesina, que no puede sobrevivir con las parcelas que hoy tiene. Por lo tanto, un plan de acceso a través de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para quienes no la poseen o la poseen de manera insuficiente. Y no se propuso ni se pactó dentro de los esquemas de los años 50, de expropiaciones a la fuerza o de pago con bonos, no. Se hizo dentro del Estado de Derecho, entre otras cosas, porque en el fondo del mal el bien palpita. Hoy el Estado colombiano tiene la obligación de recuperar tierras que están en manos de corruptos y de narcotraficantes. Y de esos 3 millones de hectáreas, aun cuando las cifras varían, sí se piensa que al menos entre el 40 y el 50% de esa tierra es tierra buena, que el Estado tiene que recuperar por razones éticas y legales, y que puede recuperarlo, excúsenme la expresión, gratuitamente, basta aplicar la justicia, y ahí ya tendríamos, repito, alrededor de la mitad de los inmuebles que se necesitan para brindar acceso. Y el otro problema es de formalización. Hay miles de ocupantes de la tierra que no tienen títulos, cuyas propiedades están fuera del comercio, no pueden ir a un banco a ofrecerla como garantía, están en un ciclo informal muy bajamente productivo y eso hay que recuperarlo. Exactamente, además ese es el mejor argumento contra quienes dicen que afectamos la propiedad privada en los acuerdos, es exactamente al revés. Formalizar 7 millones de hectáreas es un homenaje a la propiedad privada, al contrario, lo que se quiere es solidificar en el campo una titulación de la cual hoy carecen muchos campesinos. Y eso es de interés para Colombia. Hay un momento en que esta no es una discusión solo entre gobierno y FARC, es una discusión frente al país que queremos y quienes prefieren el statu quo en un mar de desplazamiento que ya ha superado a los 7 millones de campesinos que han sido desplazados de su tierra. Y lo que se quiere es acallar eso. No vamos a acometer ese tema. No hay una dosis profunda de justicia en recuperar las tierras para quienes han sido desplazados por el uso de la fuerza. Y lo mismo ocurre con el punto 2 de La Habana, que es el de la política. Es casi unánime el sentimiento de los colombianos en el sentido de purificar la política, de luchar contra la corrupción, de mejorar los sistemas de financiación de campañas, que son un fantasma que cada día nos está devorando. Lo que ha ocurrido con la presencia de grandes contratistas en la financiación de campañas es algo que tenemos que superar y suturar, más allá de responsabilidades individuales, no me estoy refiriendo a eso. Es un interés nacional lo que se desprende del acuerdo, y es allí donde tenemos que afincarnos. Ya esta no es una discusión con las FARC. Si se me permite el aforismo, se trata de matar 2 pájaros de un tiro. Ya logramos terminar el conflicto con las FARC. Ahora lo que sigue es mantener viva una sociedad que se transforma, pero que también defiende el criterio de no discriminación, de lucha por conseguir una equidad que cada vez es más esquiva. Antes crecíamos, el Producto Interno Bruto venía creciendo razonablemente. Hemos tenido una declinación al 1.8 en este trimestre. Cuando teníamos crecimiento, ese no era un crecimiento inclusivo. Continuábamos en el peor sitio de equidad en Latinoamérica, solo le ganábamos a Haití, en condiciones además aberrantes, porque el índice Gini para medir la inequidad antes y después de impuestos era el mismo, o sea, los impuestos ni siquiera estaban sirviendo para realmente modificar la inequidad, pese a que la economía crecía. Esa es una situación insoportable y es otro de los temas que tenemos al frente, es el tipo de temas que tenemos que afrontar. Y, en efecto, lo reitero, además de eso,
el valor de la tolerancia, de la inclusión, de una sociedad que se reconoce multiétnica, multicultural, que no acude al autoritarismo, que entiende, y lo hemos demostrado, que el diálogo es útil, que es posible, que tenemos que ser capaces de afrontar racionalmente los conflictos vigentes y los que vienen. Esta es una sociedad conflictiva. Luego, el problema es cómo afrontamos esos conflictos por una vía de respeto a los demás, sin fanatismo, también sin fanatismo religioso, sin que desde una oficina de un funcionario en Bogotá nos digan cómo debe ser la moral individual y la moral privada. Por eso creemos que el esquema es el de una sociedad en plan de transformarse, una sociedad contemporánea que tiene como centro de gravedad la dignidad humana. Luego, la evidencia lo que muestra es ya unos efectos del propio acuerdo. A veces hay una cierta superficialidad, me parece, y se olvidan hechos protuberantes. Ya dije, hay 8 millones de víctimas, 220.000 muertos, de los cuales 80% eran población civil, 7 millones de desplazados, desaparición forzosa. Y a partir del momento en que se decretó el cese bilateral y definitivo con las FARC, no hay una sola víctima proveniente de ese conflicto con las FARC. Incluso yo suelo decir que vi una cosa muy linda de una señora que actuaba como voluntaria en el hospital militar y que llevaba 30 años allá y cuenta, cuando me dijeron que habría conversaciones de paz, no creí que fuera posible. A mí, que me tocaba a la 1 o 2 de la mañana recibir los helicópteros con soldados destrozados y guerrilleros muertos, nunca lo creí. Y ahora tengo que dar mi testimonio, dice ella. Las salas destinadas a recibir los heridos de guerra están vacías. El hospital militar es un hospital de paz. Ahora nos vamos a ir más hacia la investigación, a caracterizarse más como hospital universitario. Esa, pues, es una primera evidencia. Pero a partir de allí, quiero abreviar ya, hay evidentes posibilidades no solo de transformación política, sino también en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en un estudio empírico del doctor Simón Gaviria en planeación, mirando en una matriz alrededor de 117 conflictos que han terminado desde el año 47 hasta ahora, el efecto en la economía oscila, pero en todo caso siempre es positivo y se piensa que pudiera ser un 1 a un 1.9% adicional en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero además, de paso, quizás más importante, una mejora en el PIB per cápita, de cara, repito, a esa situación de inequidad. Bueno, la propia explotación del campo sin la violencia, la posibilidad por fin de que una política frente a cultivos ilícitos razonable, por la vía de la sustitución voluntaria con las comunidades, tenga efecto, el que no pudo tener en el pasado en medio de la guerra. Una cosa es sustituir entre las balas y otra en una situación en la que el conflicto ha terminado con las FARC. Claro, sin duda hay otras fuentes de violencia, las preocupaciones no terminan. Pero hemos doblado una página histórica después de 50 o más años de conflicto con esa organización guerrillera, y eso a mí me parece que es un milagro que no debemos pretermitir, que significa que desde mi generación en adelante no hemos tenido un minuto de paz, y no podemos minimizar eso ni ponerlo en riesgo. No podemos desistir en el momento en que apenas estamos convocando a los colombianos para que mantenga esta ruta y para que le diga no al fanatismo, no al autoritarismo, no al excesivo centralismo. El país no se puede manejar desde los salones de las oficinas en Bogotá. La principal tarea de los gobernadores es ir a Bogotá. Y eso es cierto, es una evidencia. Pregúntele a cualquier gobernador, pasa más de la mitad del tiempo gestionando y haciendo lobby en Bogotá, y eso es insoportable. Por eso abrevio aquí para oírlos con mucho cuidado y dedicación, simplemente haciendo ese llamado. No demos marcha atrás, no nos dejemos arrebatar lo que tenemos. Congreguemos voluntades, el papel de la academia es fundamental, de ustedes, hay que crear conciencia, hay que tratar de combatir las mentiras infundadas y vergonzosas de las redes sociales, y eso se logra generando opinión pública, haciendo presencia, teniendo conciencia de los riesgos, pero también de las ventajas
para el futuro de Colombia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias al doctor Humberto de la Calle. Con el doctor Fabio Humberto Giraldo entonces comenzará un conversatorio. Al final de este conversatorio ustedes tendrán la posibilidad de intervenir bajo coordinación del profesor Giraldo. Adelante, profesor. Bien, ha sido un gusto académico y político escuchar al doctor Humberto. Pasemos ahora a su participación y no le pongamos sino como limitación la brevedad y la concisión. Quien quiera hacer preguntas se acerca a uno de los micrófonos y en orden de llegada el doctor Humberto irá respondiendo. Hacemos ciclos de 3 preguntas para no ir acumulando. Entonces, están ustedes en uso de la palabra. Buenos Bien pueda, días. profesora. Buenos días. El doctor Humberto de la Calle concluyó más o menos con la función, el papel académico de las universidades en la comprensión de este momento como una apertura de un espacio sumamente importante para la paz en Colombia. En la Facultad de Educación hemos estado trabajando mucho todo lo que podemos en formación ética, política, en fundamentos de derecho y en estética, pensando que de esa manera contribuimos con la claridad que le permita a los jóvenes que pertenecen a la universidad una participación política ilustrada. Sabemos que a la juventud no le gusta la política, pero también sabemos que no le gusta la política porque no sabe qué es eso, ni cuál es la importancia de ello. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a la necesidad y la pertinencia de que en la Universidad de Antioquia y quizá en la Universidad Colombiana haya un fundamento en todas las universidades, un fundamento académico en donde todos los estudiantes, para garantizar que sean profesionales ciudadanos, tengan que ver fundamentos de política, ética, derecho y estética como una franja, una base de todo profesional para que se incorpore sabiamente a la sociedad en la que vivimos? Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Al doctor Humberto de la Calle, pues primero agradecerle porque más que político habló como académico, ¿cierto? Y en esas cosas entonces quisiera que me ampliara el asunto de las prevalencias de las teorías del derecho en el acuerdo de paz y las ambivalencias que se presentan en el hacer el acuerdo Trizas y en el asunto de salir a la calle, a la movilización y a la opinión pública. Porque vemos entonces que es una sociedad, como lo decía la profesora, de muchos jóvenes que no les interesa el asunto político, que en los municipios de los que tengo conocimiento a los pelados no les interesa, se les habla de control social y no saben para qué sirve eso, les hablan de la personería escolar y no se tiene como la conciencia de para qué sirven esos mecanismos de participación primarios que hay en las instituciones educativas. Gracias. Una última pregunta para este primer bloque. Recuerden siempre precisión y pertinencia. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan José, un defensor de derechos humanos de víctimas del conflicto armado. La pregunta mía para el doctor Humberto de la Calle es,
Para nosotros las víctimas del conflicto armado estamos muy preocupados porque a partir de que lo primordial que puede haber en Colombia es un proceso de paz con justicia social. O sea, nosotros nos andamos todos los escenarios como defensores de víctimas del conflicto armado y la pregunta de nosotros es el por qué se habla de una paz en Colombia con justicia social, donde las víctimas del conflicto armado en Colombia estamos convertidos en una burla de todas las instituciones, donde los derechos de las víctimas son vulnerados de todas las instituciones públicas, donde las leyes de las víctimas del conflicto armado están a contra de las víctimas del conflicto, todas. No hay una que diga se defiende el derecho con justicia social y que podamos decir hay una víctima que se defendió en Colombia y tiene todos sus derechos. Mas, sin embargo, respecto a esto, que se habla de un proceso de paz con justicia social, la semana pasada estuve en los campamentos de la FARC en La Beiba, en Llano Grande. Es preocupante donde los de la FARC están durmiendo en unos ranchos de plástico. La infraestructura de la construcción de los campamentos de ellos está muy dormida, o sea, no se ve ningún movimiento. Los baños, para uno entrar a los baños allá, tiene que entrar con botas plásticas porque les llega a los tubillos el agua y el pantano. Entonces, ¿cómo se habla en Colombia de justicia social y de una paz duradera donde las víctimas del conflicto armado, la ley 1448 del 2011 está totalmente a contra de las víctimas? El protocolo de la ley de víctimas plasmado en el 2011, que fue, yo estuve en Bogotá del 1 de abril del 2013 hasta el 10, donde fue plasmado sin la representación de las víctimas del conflicto, donde las víctimas del conflicto armado no nos sentimos representados en Colombia por la señora Teresita Gaviria, donde la institucionalidad busca gente que le vendan la conciencia al pueblo y no defiendan el pueblo y digan lo contrario a lo que es la verdad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Humberto. Bueno, entonces vamos a ir en el mismo orden. Sí, yo comparto plenamente lo que está implícito en la primera pregunta, en términos del papel de la academia frente a lo que está ocurriendo y en general frente al proceso político en Colombia. Incluso, si uno quisiera aquí remontarse al pasado, pues en el origen de la noción de universidad estaba justamente pues esa famosa distinción entre el trivium y el quadrivium, aquellos elementos que componían la esencia temática de una universidad, que yo creo que han sido bastante bien descritos. En Colombia lo que ha ocurrido es, dijéramos, un movimiento estudiantil muy fuerte durante un determinado tiempo, particularmente hasta finales de los años 70, después una especie de marasmo y una ausencia de las aulas en la discusión pública, en parte por lo que se mencionó en la pregunta, como el desprecio a la política con un grave error de cálculo, porque una cosa es la politiquería, que es obvio que todo joven la desprecia por fortuna, habría que decir, pero eso es distinto a la reflexión política en el sentido de los intereses altos de una sociedad, de qué conciencia necesitamos y discusión sobre el particular. Luego, me parece que hay un papel, en primer lugar, de la academia en términos de esa formación como fue descrita en la pregunta, que es una formación crítica sobre temas políticos, economía, estética y, dijéramos, el comportamiento de la sociedad, el tema de ciencias sociales, bajo una visión ética que es imprescindible. Pero también hay más espacio de la academia en el proceso de aplicación de los acuerdos. Por ejemplo, en el tema de investigación hay mucho por hacer, porque realmente la investigación aplicada, pues tenemos una gran debilidad en esa materia, y en el tema de innovación, de creación incluso de más fuertes mecanismos institucionales para evitar esa bajísima inversión que tenemos hoy en materia de investigación, innovación y tecnología. Aquí el doctor Agudelo ha sido alguien que ha trabajado sobre ese tema con mucha pasión y mucho ahínco.
Luego, en el tema de extensión, incluso mecanismos que existían en el pasado los hemos ido desmontando. Permítanme una anécdota personal. Yo, recién casado, me fui de juez a Salamina, Caldas, y mi esposa trabajaba en el ICA, precisamente en extensión, que era la manera de llevar el fruto de la investigación a la vida cotidiana, productiva de los campesinos. Y esto se fue desmontando en Colombia. Y por eso la reforma rural integral, además de lo que ya dije, tiene también un alto contenido dirigido a recuperar una forma de acceso a la tierra que denominamos acceso integral, en el sentido de que no se limita a tierra desnuda, que realmente no resuelve los problemas, sino en un entorno de apoyo, en particular al pequeño agricultor. Pero la forma de encontrar nuevas técnicas es a través de la investigación académica que llega a la sociedad rural a través de la extensión. En ese caso, la Universidad de Antioquia, además, por la presencia que tiene en muy distintas regiones, algunas cercanas a zonas de conflicto, juega también un papel importante. Y me parece que uno de los retos que tenemos, entre múltiples retos, es el de la vigorización de la universidad pública. Realmente ahí tenemos un bache enorme que termina también traduciéndose en un debilitamiento de los mecanismos que le permitirían a la academia estar más presente. Pero termino simplemente diciendo, distingamos, la gran política debería ser la preocupación de cualquier joven universitario. El día que decretamos, voy a ser un poco irónico, con mucho respeto, pero el día que decretamos el cese de fuego bilateral y definitivo fue un día hacia las 6 de la tarde. Y esa noche murió este cantante mexicano que se llamaba Juan Gabriel. La prensa el otro día solo hablaba de Juan Gabriel. Un acontecimiento después de 52 años, un cese definitivo de las hostilidades, pasó totalmente a segundo plano. Sin desmerecer los méritos de Juan Gabriel, yo no quiero insinuar eso, pero francamente sí hay realmente como unos problemas de valoración de lo que nos pasa en Colombia. Bueno, en segundo lugar, en efecto, sí, hay una dificultad, yo estoy de acuerdo en estos temas y se deriva de lo que acabo de decir. Probablemente sí hay jóvenes, particularmente que desempeñan, cuya vida transcurre en núcleos urbanos, en la universidad o en los primeros desafíos después de graduarse, que van mirando el conflicto como algo lejano. Me parece que sí hay una cierta fibra de indiferencia en la sociedad urbana. A veces podría ser bueno. Por ejemplo, las encuestas muestran que el conflicto con las FARC, que ocupaba los primeros lugares de preocupación pública, ha ido bajando. Bueno, hay un elemento bueno allí. A lo mejor es que empieza a aclimatarse la idea de que esa guerra terminó, esa, no todas, esa. Pero por otro lado, probablemente nuevas aspiraciones de juventudes urbanas que están labrando su futuro tienden a olvidar, como una buena parte de la sociedad colombiana, una sociedad invisible que a veces todos pretermitimos. Un día un presidente de un grupo financiero muy importante me dijo: ¿y usted por qué se metió en ese embeleco de la paz? Yo realmente quedé extraordinariamente impactado de manera muy negativa. Que la paz sea un embeleco es la demostración de cómo estamos en una burbuja en nuestra vida urbana y olvidamos lo que hay allá, repito, en la sociedad invisible que está en condiciones muy precarias, un Estado que no cubre el territorio, un Estado además bastante ineficiente. Y eso me permite terminar con la tercera pregunta. Sí, lo que ha pasado con los campamentos y las dificultades logísticas que se han presentado allí no admite justificación. Los funcionarios del gobierno responsables de eso pues han tratado de explicar las dificultades, pero me parece que en efecto eso es algo que no debía ocurrir. Y hay una serie de deficiencias allí que sin embargo no deberían opacar también temas de una gran envergadura. Por ejemplo, los temas centrales de orden jurídico, lo dijo el profesor Giraldo Jiménez, se han desarrollado en forma conveniente, ahora con todos estos sobresaltos de que hablábamos, pero se refrendó el acuerdo,
se dictó rápidamente la ley de amnistía, que es para los delitos distintos a los graves delitos internacionales, para que no nos vamos a confundir en eso. Aquí no hubo una amnistía general, se dijo que no la habría y no la hubo y no la hay, que cubre además el siguiente paso, la instauración de una justicia especial para la paz, frente a la cual deben concurrir los máximos responsables de los delitos más graves, de los delitos nucleares de carácter internacional. Entendiendo, y esto me parece que también es fundamental, que los graves responsables no son solo las FARC, aquí hay otro tipo de responsabilidades. Si no salimos de esa miopía selectiva, cuando se habla de horrores que se cometieron en el conflicto, que se cometieron, claro está, es que no se trata de aplaudir los horrores, pero mirar solo hacia las FARC y pretermitir otras autorías de violencia nos coloca en una situación donde a este paso va a ser imposible lograr verdaderamente la reconciliación. Lo que estamos es en la necesidad de comprender que aquí hubo un conflicto, que hay múltiples responsabilidades, que por eso la jurisdicción se aplica a todos los responsables, porque se trata de cerrar definitivamente la página de la violencia que ha sufrido este país en grado sumo. Y ahí viene el tema de las víctimas. Ya voy a abreviar para permitir más preguntas. En Colombia pasó algo inédito, y es que el proceso de reconocimiento de los derechos de las víctimas empezó antes del fin del conflicto. Casi siempre, o siempre, lo que ha ocurrido es que termina el conflicto con un acuerdo y comienza el proceso de garantía de los derechos de las víctimas. En Colombia viene haciéndose desde antes, claro, siempre hay insatisfacciones. Yo comprendo perfectamente a Juan José cuando sostiene que hay dificultades presupuestales, son procesos costosos, que toman tiempo, eso es correcto. Pero lo que sí discrepo de manera muy respetuosa es la afirmación de que nada realmente en los acuerdos consulta los intereses de las víctimas, entre otras cosas porque me parece que es exactamente al revés. Siempre dijimos que las víctimas estaban en el centro de las conversaciones y de hecho eso ocurrió en todos los órdenes. Si ustedes leen el acuerdo con sus 311 páginas, ahí están las víctimas presentes. Pero en particular un punto que lo pudiera explayar más adelante, si es de interés, precisamente las llamadas sanciones restrictivas de la libertad, diferentes a la cárcel ordinaria, tiene una justificación en el interés de las víctimas. Nos lo dijeron las víctimas que fueron a La Habana y con los múltiples foros en los que he acudido y oído a las víctimas. Lo que me interesa, nos decían, es la verdad, más que la reparación material. Y que estos señores responsables de las FARC o de otras fuentes de victimización vayan a mi lugar, a mi vereda, le den la cara a las víctimas, reparen los daños allí, reconstruyan las escuelas, vayan a desminar, a sacar las minas antipersonal que plantaron en el territorio colombiano. Eso es mucho más vivificante y satisface más a las víctimas que unos señores en la cárcel Picota de Bogotá. Luego, solo desde ese punto de vista, que ha sido probablemente la mayor discusión que hemos tenido recientemente, lo que hay detrás de sanciones restrictivas que se aplican en unas zonas determinadas y que implican la reparación, el reconocimiento, justamente está dirigido al interés de las víctimas. Luego, dijéramos, yo allí haría una reflexión mucho más profunda, entendiendo naturalmente que en el proceso de reparación es mucho lo que falta, pero sin olvidar que la jurisdicción especial se basa en que usted obtiene sentencias menos gravosas siempre y cuando repare a las víctimas, y ese es un hecho que no podemos olvidar. Me pica el doctor de la Calle para que diga algo en relación con la primera pregunta y me permito robarle un minutico para decir que ha sido un profundo daño el que se le ha hecho a la universidad pública el considerarla como portaaviones de la subversión y que esa percepción hay que cambiarla definitivamente de tal manera que idealmente nos convirtamos en portaaviones pero de la paz. Y para ello es clave que formemos ciudadanos en el doble sentido de que en ellos confluya voluntad de poder, es decir, voluntad política, pero también conocimiento de la política, porque lo que hemos tenido hasta ahora
es gente con mucha voluntad política, casi que la voluntad animal de hacer política, pero sin conocimiento de la política. Por otra parte, eso implica reconocer que el conocimiento es motor fundamental del desarrollo de un país y que en eso, el estar en la universidad no es solamente un proyecto individual, sino un proyecto social. De alguna manera, pues, hay que hacer una gran renovación en la universidad, no solamente de percepción, sino de formación de cultura política. Vamos a continuar con las otras 3 preguntas, reitero, con la única limitación de que haya precisión, claridad y pertinencia. Sí, sonido. Doctor Humberto de la Calle, muy buenos días primero que todo. Primero que todo, pues quiero saludarle y agradecerle por este esfuerzo que está haciendo por nuestro país. Mi pregunta es algo muy exacto y es exactamente qué puede hacer el pueblo como constituyente primario para contrarrestar los efectos de aquella decisión que tomó la Corte con respecto a la implementación de los acuerdos. Bueno, buenos días. Yo quería preguntar cómo se va a ver afectado el calendario de la dejación de armas, pues el fallo se da casi que 15 días antes que el DEMA 180, y pues esta mañana declaraciones de la gente del Estado Mayor de las FARC decían que su proceso de entrega de armas quedaba congelado, ya que se había congelado también el decreto que les permitía entrar como fuerza especial a la UNP. Y pues bueno, sí, ¿qué va a pasar como con el calendario de la dejación, si se va a modificar? ¿Y cuál es el escenario como propicio en este momento para sobrepasar como este fallo de la Corte? Usted ha hablado en algunos momentos de una constituyente, pero viendo la correlación de fuerzas y el estado, digamos, de malinformación política, ¿qué tan posible es que de una constituyente no pasemos o no regresemos a revisar los postulados éticos más importantes que tiene la Constitución del 91? Y ya. Buenos días. También quisiera destacar la importancia de este contacto que hace el doctor de la Calle con el estudiantado y desear que crezca en él, es decir, que otros sectores de estudiantado de otras partes del país o también de Antioquia tengan la oportunidad de establecer este contacto en momentos y temas tan importantes, tan trascendentes como el que le corresponde. Pregunta directa y concreta. Frente a ese inmenso centralismo que usted tan pertinente y precisamente se refiere, ¿qué hacer para que allá llegue a los círculos de decisión ultracentralizados de Bogotá, llegue un SOS frente a lo que nos ocurrió en todo este proceso en Antioquia con el plebiscito, que es sabido, la parte organizativa, la parte de financiamiento, la parte de apoyo institucional se concentró por parte de ese centralismo de Bogotá en una élite en Antioquia, heredera de las élites que lo dominan todo aquí, lo compran todo, lo cooptan todo aquí, y para entrar en la etapa siguiente, porque invito a que miremos que vamos a continuar avanzando en el proceso y no pensar en que vamos a encallar acá con motivo del fallo de la Corte. Para entrar en la etapa de la implementación, superemos esa situación de que el centralismo de Bogotá alimenta esos centralismos parroquiales o regionales que aquí dominan. ¿Qué hacer para que les llegue nuestro SOS y allá las élites centralizadas en estos asuntos de implementación, para participar en los procesos de implementación y alimentar todo ese proceso? Se supere esa situación y se sea participativo, porque eso aquí no se ha podido dar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta se refiere a opciones del pueblo como constituyente primario frente a estas coyunturas y también
en la siguiente pregunta volvió a surgir el tema de manera bastante ponderada. A ver, yo diría lo siguiente. Me parece que lo más sensato es afincarse en el mensaje originario de la constituyente, a la cual ya se le reconoció la voz como constituyente primario. Dijéramos, hay multiplicidad de sentencias de la Corte que ya le dan a esa voz de la constituyente ese carácter, y ese mensaje es suficientemente rico si lo preservamos. Luego, más que acudir, creo yo, en este momento, eso hay que ponderarlo, yo digo que no hay que desecharlo, pero más que eso, me parece que lo que tenemos es que lograr creciente conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de mantener ese rumbo. En una conversación que tuve con el doctor Hurtado, coincidíamos un poco en ese punto. Como lo señaló la segunda persona que preguntó, no desestimemos tampoco los riesgos de un paso de esa naturaleza, porque eso al principio entusiasma y uno dice, sí, claro, vamos por la constituyente, pero una constituyente por voto, con sistemas de representación proporcional, lo cual es inevitable, porque así debe ser, porque es lo democrático. Realmente en una situación de correlación de fuerzas se corre el riesgo incluso o de retrotraer o de quedar en tablas. Semejante esfuerzo y de pronto lo que quedamos es lo mismo, con una situación parecida a la que se está viviendo, la que se vivió el 2 de octubre. Luego, yo sinceramente, con toda prudencia, yo no quisiera precipitarme a decir que la salida en este momento es una constituyente. No hay que descartarla, pero me parece que al contrario lo que hay que hacer es entender y hacer entender con una muy fuerte movilización ciudadana que los mensajes que provienen del constituyente originario del año 91 son suficientemente vigorosos, es lo que yo pensaría en este momento. Ahora, sobre el calendario de la dejación, un hecho para que, dijéramos, aclaremos los papeles y los roles. En diciembre terminó la labor de la delegación del gobierno y expresamente el gobierno manifestó que nuestra tarea había terminado. Yo fui luego el 5 de enero a la zona de Mesetas, fue mi último encuentro formal con la guerrilla. Luego dijéramos que yo no tengo el carácter de miembro de la comisión de seguimiento ni de funcionario del gobierno y por lo tanto pues lo que voy a decir es una impresión personal y no necesariamente una voz oficial. Yo quiero aclarar eso para que así se entienda. En el 5 de enero, en esa reunión a la que hago alusión, se mantenía vigorosamente por parte de las FARC la preservación del calendario de los 180 días. Con los acontecimientos de hoy, pues ha surgido una duda. Quien preguntó alude a manifestaciones en el sentido de un cierto congelamiento del proceso, que sería extraordinariamente preocupante. A mí me parece que lo razonable desde la perspectiva de las FARC es continuar cumpliendo ese plazo. Sería un revés muy grande para los colombianos que eso no ocurriera. Pero también el Estado tiene que ponerse las pilas, como suele decirse. Y hablo del Estado y no solo del gobierno. Primero, como ya lo señalé, frente a las decisiones de la Corte, las tres ramas del poder, y también en la práctica, pues dijéramos el delineamiento más concreto de qué pasa el día 181, porque lo que yo observo es una cierta incertidumbre también de los miembros de las FARC de, bueno, el día 181, ¿qué va a ocurrir? Y esto me permite decir dos cosas. La primera, con toda franqueza, yo sé que esto suena un poco impopular en algunos medios, pero hay que decirlo. Hace poco unos generales que fueron comandantes de las fuerzas militares dijeron que se estaban reproduciendo las repúblicas independientes, que las FARC se iban a quedar ahí en esas zonas, que era una tragedia nacional. Yo francamente discrepo de eso. Hablar de repúblicas independientes ahora me parece una verdadera exageración. La concentración de las FARC se hace bajo un mecanismo tripartito cubierto por la sombrilla de Naciones Unidas a través del vigoroso apoyo del Consejo de Seguridad a lo que está pasando en Colombia. Entonces yo francamente pensar
que hay una república independiente, cuando además se sabe que en el día 181 cesa cualquier restricción y ahí harán presencia las autoridades ordinarias. Yo creo que esa es una visión exagerada, pero sí tenemos que ser cuidadosos con la forma de asumir la reincorporación de la guerrilla a la vida económica ordinaria, normal. ¿Por qué? Si uno simplemente da un manotazo, como quieren algunos, no, uno da un manotazo en el escritorio y entonces cada quien, miembro de las FARC, vaya donde le parezca y unos se van para Magangué porque tienen allá una tía y otros van a aterrizar en Leticia porque tienen allá posibilidades de algunas inversiones pequeñas, en fin, eso. El riesgo es que nos pase lo de Centroamérica. Si usted hace eso y, dijéramos, disuelve súbitamente a las FARC, genera un riesgo de diáspora de criminalidad que se va a situar en las ciudades. Me parece que ese es un error. El deseo de las FARC es mantener una cierta continuidad organizacional, sin armas, civil, a través de una cooperativa, y creo que eso es razonable. En un tiempo que no puede ser indefinido, naturalmente, permitir un cierto grado de agrupamiento supérstite de las FARC y permitir incluso que sus dirigentes nos rindan cuentas a los colombianos, cualquier incumplimiento, pues el hecho de que haya una cierta presencia colectiva me parece que facilita también, primero, el acomodamiento más razonable, evitando riesgos, repito, de que luego venga la captura de miembros de las FARC por bandas criminales y por organizaciones bandas del crimen organizado. Esa es una primera reflexión. Me parece que esa idea que surge por ahí de que no puede haber agrupamiento de las FARC es un error. Me parece que lo que se diseñaron fueron planes de desarrollo con enfoque territorial. Las FARC sin armas se involucran en la comunidad y desarrollan esos planes con alta participación, y eso tiene que ver con la pregunta siguiente. Y hay que permitir que eso fluya de manera sensata y razonable. Entorpecer eso yo creo que genera un riesgo enorme. Y el segundo punto que fue mencionado tangencialmente es el del fallo de la Corte, por razones de forma, pero de todos modos ocurrió, que impide la presencia de miembros de las FARC en los esquemas de seguridad de los miembros de la guerrilla. Parece una cosa menor y es extraordinariamente delicada. Yo que estuve 4 años y medio allá quiero transmitir eso. Ese es un tema extraordinariamente delicado, pero además en el cual ya tuvimos éxito. En el año 91, frente a los 4 grupos que se desmovilizaron en ese entonces, se permitió que miembros de la agrupación reentrenados y bajo, obviamente, la supervisión de los organismos de seguridad, integren como un gesto de confianza el grupo de protección de los dirigentes de estas organizaciones. Ese gesto de confianza es esencial. Tenemos que entender, hay un riesgo real para los miembros que dejan las armas, y además del riesgo real también una situación de preocupación, de temor de lo que pueda pasar. Luego, sustraer eso es un error. Yo sé que la Corte lo hizo por razones de forma. Hombre, pero tenemos que tratar de proteger esto, porque realmente ese tema es extraordinariamente delicado. Fue persistente siempre la inquietud de las FARC de decir esto implica para nosotros un riesgo que no se resuelve además solo con guardaespaldas y carros blindados, que es más estructural. Por eso se creó un mecanismo, el general Naranjo contribuyó a la creación de un mecanismo robusto de protección de quienes dejen las armas y, claro, también de todo el que haga política desde la otra orilla, porque, dicho sea de paso, ha habido una enorme victimización también de los llamados partidos tradicionales, o sea que esto es por punta y punta, pero el mensaje que yo quiero transmitir es que con esto no debemos jugar. Son temas demasiado delicados, a veces aparecen pequeños, pero no lo son. Ahora, frente al centralismo, el mensaje original de la Constitución era más vigoroso en materia de centralismo. Incluso la expresión que usamos fue federalización. En ese entonces funcionaba aquí en Antioquia, Antioquia federal. O sea, aquí hay una tradición, dijéramos, política, en términos de lo que significa una descentralización de verdad. Luego vino una especie de reflujo, en ocasiones provocado por la idea de que es que en las localidades se roban la plata, lo cual
es parcialmente cierto, pues claro que hay un problema de corrupción, pero en Bogotá también, que ahora no nos digan que la plata de Bogotá, perdón, lo que estamos viviendo ocurre es allá en las entretelones del poder y no en las localidades, lo cual no significa que no haya corrupción, claro está, en distintas administraciones locales y regionales. Pero me parece que el tema de la corrupción tiene que ser enfrentado, primero lo estamos viendo con una enorme indignación ciudadana y yo creo que eso es razonable, pero no basta la indignación. Me parece que hay que ir un poco más allá en una respuesta más orgánica que además no pierda un punto de vista. El origen de la corrupción está no solo en el funcionamiento de los organismos de control o la justicia, sino también en el propio sistema político que crea unos ciclos, unos circuitos, unos eslabones en espiral que van generando un entorno favorable, particularmente a través de la financiación de campañas. Académicamente, una financiación 100% estatal tiene fallas conceptuales y fallas prácticas, porque también a un mafioso no le importa que su político amigo haya recibido toda la plata y le agrega más, pero sí tiene por lo menos un aspecto de mayor apertura política y segundo, muy importante, de que quienes quieran hacer política honradamente no tengan que acudir sobre todo a la financiación de los contratistas, los grandes contratistas del Estado. Es que ahí es donde comienza verdaderamente la gran corrupción. Luego, me parece que, en segundo lugar, recordemos, la estructura del acuerdo es la siguiente. Ya lo dije, FARC sin armas se integra a sus comunidades, desarrolla los planes de desarrollo con enfoque territorial, establece un régimen de prioridades a nivel de la comunidad. Esos proyectos suben para efectos de validación técnica y financiación, pero luego bajan de nuevo para la ejecución en las comunidades. Incluso eso de alguna manera va más allá del centralismo, de la descentralización. Ahí hay un papel enorme para gobernadores y alcaldes, pero el centro de gravedad básicamente está ligado a la capacidad de las comunidades de fijar sus propias prioridades y sus proyectos de gasto. Yo pienso que esa puede ser una vía incluso mucho más expedita para lograr aclimatar ese vellocino de oro que veíamos en el 91 cuando definíamos la democracia no solo como representativa, sino como participativa, pero ahí lo que han surgido es un rosario de frustraciones. Me parece que hay que ir más a la microparticipación de las comunidades y más que la macroparticipación que ha tenido pues los reveses que conocemos. Luego, yo pensaría que ese puede ser el camino para vencer esa resistencia a que las regiones se apropien de su propio destino. Muy bien, nos acercamos ya al punto final. Un momento para reiterar la brevedad y la precisión y hacemos un último bloque de preguntas. Buenos días, muchas gracias por estar acá en la universidad. De verdad que me siento muy emocionada de que usted nos esté hablando sobre construcción de paz. Son dos preguntas las que tengo para hacerle. La primera es ¿qué criterios creería usted que son pertinentes para construir paz territorial en el departamento de Antioquia? Y la segunda, ¿qué cree que pasaría si gana las elecciones el Centro Democrático? ¿Lo escucha? Ah, sí, sí. Buen día, doctor de la calle. Vamos a preguntar por allá. No, listo. No. Perdón, un momentico, joven. Es que allí ya llegaron primero hace ratico. Usted me disculpará, ¿sí? No, dale. Y creo que no hay más tiempo para más preguntas, si me permite. Buen día, doctor de la calle. Quisiera aprovechar el espacio para preguntarle una duda que me surgió cuando leí en Semana y en Arcadia que usted en su juventud fue un nadaísta convencido. Me gustaría cuestionarle cómo influyó esos días del nadaísmo en la forma de afrontar la negociación del proceso de paz, y la duda que realmente me carcome es cómo influirían esos días de piel roja y cuestionar el dogma en un posible gobierno del doctor de la calle. Buenos días, soy periodista de la revista generacionpaz.com. Primero, doctor de la calle, quisiera
agradecerle su decencia, eso nos ha inspirado a muchos y nos ha salvado de desistir frente a estos momentos difíciles de esta paz que ha sido tan esquiva. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, gente que tampoco se atreve a venir porque tiene ciertos compromisos, está anhelando que usted sea el candidato de nuestra generación Paz a la presidencia. Le quiero hacer una pregunta. Dos preguntas. Como periodista he podido recoger esta semana testimonios de gente que está en los campamentos, el guerrillero de base, muy preocupado, preguntándose qué es lo que quiere el gobierno, qué es lo que quiere la gente. Nos están obligando a que tomemos de nuevo las armas y volvernos al monte, o que ellos no comprenden esta dinámica no solo de lo que ellos llaman las trampas del poder, sino de la indiferencia de la sociedad, sobre todo acá en las ciudades. Entonces yo quisiera que usted enviara un mensaje, ¿qué le diría a esa gente? Y por otro lado, como una persona de confianza, el hombre de la paz que puso Juan Manuel Santos al frente de todo esto, ¿qué consejo le daría a Santos aludido en esta coyuntura del fast track? Gracias. Bueno, voy a terminar este bloque con una pregunta y ya pues queda a discreción del doctor de la Calle volver a un último bloque, sí, teniendo en cuenta que el tiempo del protocolo convenido es muy exigente. Aunque parcialmente se refirió ahora a este tema el doctor de la Calle, mi pregunta concreta es, ¿qué efectos jurídicos dentro del marco del acuerdo tendría el aplazamiento de la entrega de las armas como parece que va a ocurrir? Estoy pensando en algo como que el ejército llegue a las zonas donde están concentrados. Gracias. Bueno, entonces, nos dijéramos, paz territorial en Antioquia, aquí por fortuna tenemos que reconocer que se ha caminado mucho más que en otras partes. Bueno, por la propia naturaleza de lo que es Antioquia. Antioquia es prácticamente un país. Hay, dijéramos, una muy vigorosa administración pública, hay una tradición en la materia, ha habido enorme experimentación, experiencias sobre mecanismos de carácter participativo. Luego, yo creo que esa paz territorial, que como ya lo dije, se basa en la participación de los núcleos de las pequeñas comunidades, pues aquí encuentra un terreno abonado. Me parece que aquí, a diferencia de otros departamentos, ya dijéramos, hay una ventaja. Eso incluso debe inducir, a propósito de una pregunta anterior sobre descentralización, que a lo mejor hay que establecer distintas velocidades. Hay sin duda departamentos que pueden recibir un mayor cúmulo de competencias y de recursos, y puede ser que haya otros departamentos donde por determinadas insuficiencias pues tengan que ser sometidos, dijéramos, a un mayor vínculo permanente con la administración nacional. Yo pensaría que se puede hablar de distintas velocidades, y si así fuera, pues pienso que Antioquia iría en la vanguardia. Si gana el Centro Democrático, esa pregunta permitiría responder pues, de muchas maneras, pero yo voy a tratar de hacerlo con la mayor seriedad. En primer lugar, hacer trizas el acuerdo ha sido una expresión real. Eso no es que uno se invente eso o una pesadilla que tuvimos anoche, no. Eso ocurrió y me parece que eso está sobre el tapete, es explícito. Sin embargo, para ser leal y objetivo, como manda un escenario académico como este, dijéramos, otros dirigentes del Centro Democrático han dicho, bueno, no es tanto destruir el acuerdo, pero sí introducir modificaciones. Sin embargo, yo hago un análisis absolutamente ponderado y respetuoso, sin ningún adjetivo peyorativo. Los dos puntos que se ha dicho que hay que revisar son el tema de las sanciones restrictivas para regresar a la idea de que el secretariado de las FARC o los máximos responsables deben ir a la cárcel de La Picota. En eso siempre quiero recordar que no son los únicos responsables, ¿no? Por eso, cuando alguien me dice, yo deseo que el jefe de las FARC vaya a la cárcel, le digo, pues sí, yo entiendo eso. Y hay colombianos que piensan eso. Pero eso sería sólidamente respetable si se dijera de los demás responsables.
Porque de lo contrario, lo que está ocurriendo es que en la trastienda de las circunvoluciones cerebrales hay quienes guardan un espacio como de violencia buena, mientras que la otra violencia es la mala, ¿no? La violencia contra mi enemigo era buena, la violencia mala es la de mi enemigo contra mis amigos. Si no superamos eso, realmente va a ser imposible la reconciliación. Por eso siempre insisto, está bien la discusión. La madre de la discusión es a la cárcel. Bueno, discutámoslo. La mejor solución fue la que dimos, pero la discusión no puede ser con esa miopía selectiva a la que he aludido. Luego, cuando se libera provisionalmente un guerrillero, hay una discusión. Es legítimo que en una democracia la haya, pero también registremos que hay miembros de la fuerza pública, algunos acusados y otros condenados, que también han tenido una libertad de carácter provisional. Luego, a mí me parece que esa es una solución armónica. Pues bien, pero el Centro Democrático diría tenemos que eliminar esas sanciones y buscar algo más drástico en términos de régimen penitenciario ordinario. Y en segundo lugar, el tema de la participación política. Mi convicción es que un proceso de paz consiste en que el grupo rebelde deje las armas e ingrese a la política. Lo dijo el maestro Echandía, es mejor que echen lengua a que echen bala. Y me parece que eso describe todo el problema. Sin embargo, hay quienes en el Centro Democrático dicen no, o por lo menos no todos, o por lo menos qué tratamiento se le da a los mayores responsables. Lo que quiero señalar es que no hay que equivocarse ni ser ingenuo en esto. Esos dos detallitos son la esencia del acuerdo, eso está colocado en el corazón del acuerdo. Luego, decir que no es que se vaya a volver trizas el acuerdo, sino a revisar esos dos puntos, pues me parece que en el fondo sí significa poner en jaque los elementos centrales de lo que se acordó. Bueno, yo fui nadadista, pero en las divisiones menores. Aquí no quiero venir a sacar pecho, y menos en Antioquia, hombre. Eso. Gonzalo Arango me llevaba varios años, yo era como un monaguillo en Manizales, donde además era muy difícil, una ciudad tan conventual y tan cerrada, casi me expulsan del colegio, pero bueno, lo logré superar. ¿Cuáles enseñanzas son comunes? Me parece que la pregunta es muy interesante porque, dijéramos, recordemos, el nadaísmo empieza como una especie de rebeldía, primero estética, fundamentalmente, respecto de esa literatura costumbrista de aquella época, pero luego también de análisis social, un poco menos político. Hay un matiz político al final del nadaísmo, pero en sus orígenes no era tanto un movimiento a la rebeldía política, sino más bien a la rebeldía social, a la hipocresía de una sociedad que levantaba el tapete para que la basura quedara allí por debajo y no enfrentara los problemas. Y eso significaba, primero, una capacidad de oír al contradictor, de ser tolerante, de entender las opiniones ajenas. En La Habana siempre decimos en el lenguaje ordinario que hay que ponerse en los zapatos del otro. Yo creo haber logrado hacerlo, pero le agregué una frase a ese aforismo: ponerse en los zapatos del otro no significa usar los zapatos del otro. Yo realmente, allá la mesa de conversación no era una mesa de concesiones políticas. Lo que siempre se dijo es, no, este es un ejercicio práctico para terminar un conflicto. Cada quien continuará con su ideología, las FARC llegarán a ser política radical, en eso no hay que equivocarse, de eso se trata. Nadie les dijo, deje las armas, pero cambie su política, venga ahora a aplaudir el capitalismo, pero claro que eso no va a ocurrir, hombre. Lo mismo que quienes estábamos en la mesa no teníamos que renunciar a nuestras convicciones. Pero en ese sentido me parece que esa visión que, por lo menos en mi caso particular, se deriva desde allá, desde la capacidad crítica frente a la sociedad, descubrir detrás de los mitos las realidades y examinar con respeto opiniones ajenas, me parece que nos sirvió para crear un clima que concluyó en la celebración del acuerdo, que es justamente el anhelo y lo que nos llevó a nombre de muchísimos colombianos a sentarnos en esa mesa. Viene luego la preocupación en las zonas, yo registro eso como un hecho cierto, yo realmente tengo la misma percepción y mensajes que me llegan, hay una real preocupación. Esto no es un movimiento publicitario. Yo no puedo hablar por las FARC hablan por sí mismas, como es natural, pero la preocupación sí existe.
y dijéramos que no es arbitraria, hay algún fundamento. Todos estos mensajes en lo jurídico y, como ya lo dijo alguno, las dificultades también prácticas, pues generan una preocupación que es válida. Yo no creo que haya, dijéramos, un efecto militar respecto de un aplazamiento que no es deseable, que no hay que propiciar. Yo creo que hay que cumplir ambas partes. El Estado también tiene que cumplir. Pero yo tampoco vería, dijéramos, una acción intrépida militar o algo de esa naturaleza, como tampoco creo que ocurriría de parte de las FARC. Dijéramos, en este momento no quiero volver esto un melodrama, pero sí me parece que es un momento de tarjeta amarilla. Lo que tenemos que estar es muy conscientes de que esto es en serio y que las preocupaciones sí existen. Y también, como se dijo, por cierta indiferencia, que es un tema al que ya me referí y es, dijéramos, preocupante. No, yo creo que frente al presidente, pues usar su capacidad, sus instrumentos jurídicos, explicar y explicar. Realmente no es el momento de dar marcha atrás ni de desfallecer. Tenemos que convocar, y no es alrededor de X o Y figuras, sino del propio proceso. Es esa enorme coalición que yo creo que debe movilizarse en todo el territorio nacional para crear conciencia y simplemente para decir, particularmente a nuestros hijos y en mi caso a nuestros nietos, como ya les dije, yo no he tenido un momento de paz en los años de mi vida. Yo me fui para La Habana pensando en esos nietos y por eso esa movilización debe pensar en que esos niños, naturalmente, porque así es la naturaleza humana, algún día van a morir, pero que mueran de muerte natural. Muchas gracias, señores. Muy bien. Agradecemos al doctor Humberto de la Calle Lombana por su asistencia a esta conmemoración de los 25 años de la revista Estudios Políticos, a todos ustedes por su asistencia, a quienes nos siguieron por redes sociales y esperamos verlos en próximos eventos de la Universidad de Antioquia. Una feliz tarde para todos.